Vamos a orar entonces para iniciar con Parashá Baigash. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito sea Señor nuestro Dios, el Rey del Universo, que nos santifica con tus mandamientos, nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shalom a toda la comunidad. Para esta semana tenemos el Shabbat Baigash, es el Shabbat para acercarse a Dios, es el Shabbat para acercarse al Mesías, Yeshua, nuestro Mesías, porque eso es lo que significa la palabra Baigash. Tenemos 4 letras que componen esta palabra en el hebreo, ¿sí? Lo cual es una Bab, una Yod, una Gimel y una Shin, ¿sí? Que ya en el siguiente bloque vamos a estar viendo más o menos qué otras palabritas se pueden formar también con esas 4 letras, que es muy importante, ¿sí? En Baigash nosotros tenemos el desenlace ya, yo lo llamaría el desenlace de esta novela, que ya venimos nosotros hace 3 semanas atrás, contemplando, viendo injusticias por un lado, y más injusticias por el otro, ¿sí? Y siempre es todas esas injusticias descargadas en la misma persona, ¿sí? En la misma persona de Yosef ben Jacob, el siervo sufriente, ¿sí? Si podemos llamarle. Recordemos que Yeshua, nuestro Mesías, tiene 2 presentaciones, yo diría hasta 3, pero solo 2 vamos a hablar con respecto a su primera y segunda venida. Con respecto a su nombre, ¿sí? O sea, la naturaleza de su nombre mesiánico, mayormente en el judaísmo, que en el cristianismo muy poco se lo conoce como lo voy a decir en español, como el Jesús hijo de José. Muy poco lo conocen como el Jesús hijo de José y como el Jesús hijo de David, ¿sí? Pero en el judaísmo, ¿sí? En el judaísmo la cosa cambia, porque en el judaísmo cuando uno habla de un Mashiach, ¿sí? De un Mashiach ben Yosef y de un Mashiach ben David, ¿sí? Son 2 cosas muy diferentes, ¿sí? Nosotros que venimos caminando por las porciones, desde que empezamos allá por Valleshef y se asentó, donde José fue vendido, pasando por Miquetz, ¿sí? Al final o al cabo, donde vimos el tema de los sueños y todas esas cosas, donde José fue coronado, donde José fue puesto en el segundo lugar del rey de Egipto, yo le llamaría un virrey, ¿sí? Finalmente vemos ya el desenlace ya en la parashá Baigash, que es y se acercó, y vamos a ver cuántas veces se repite la palabra Baigash dentro de esta porción, y en la que sigue, ¿sí? Que es la parashá Vayehi. Y como les decía, Yeshua en el hebraísmo o en el judaísmo tiene estas 2 facetas, ¿sí? Una presentada como el Mesías sufriente o hijo del sufriente, yo le llamaría hijo del sufriente, ¿sí? El Ben Yosef, ¿sí? No por nada su papá político se llamó Yosef, ¿sí? Y entre esas cosas está muy vinculado él al nombre Yosef, ¿sí? Fue un Yosef quien le prestó su sepulcro, ¿se acuerdan? Fue un Yosef también quien prestó su sepulcro, y está siempre vinculado a este nombre, ¿sí? Ahora, Yeshua, en el hebraísmo, ¿sí? Como le dije, tiene estas 2 facetas, ¿sí? La primera, que es la del Yeshua Mashiach ben Yosef, hijo del sufriente, y Yeshua Mashiach ben David, hijo del rey, o hijo del victorioso, hijo del guerrero, ¿sí? Hijo del que todo lo puede, ¿sí? Del que arrasa, ¿sí? Del que ya no viene con relación al pecado, sino que viene a destruir el pecado directamente, ¿sí? Cuando nosotros caminamos por la Torá desde Bereshit hasta Devarim, nos damos cuenta de estas facetas también cuando vemos la Torá guiándonos por todo el desierto hasta el río Jordán, pero no nos puede hacer atravesar el Jordán, es decir, Moshe no nos puede hacer atravesar el Jordán, lo hace Josué, ¿sí? Josué es quien nos hace atravesar el Jordán, pero ahí tenemos también 2, digamos, si yo le puedo llamar 2 venidas de Josué, que viene a ser Yehoshua, a la tierra prometida. Una es cuando él es enviado como uno de los 12 exploradores, ¿sí?
me permito mejor usar la palabra explorador que espía, ¿sí? Cuando él es enviado como uno de los 12 exploradores, él va, y miren, ¿no? Qué curioso, ¿no? Él va como un hombre manso, un hombre, digamos, tranquilo, pasivo, ¿sí? No levantó la espada contra nadie, ¿sí? Es más, ellos vieron, ¿sí? A sus compañeros amedrentarse, ¿sí? Él con Caleb vieron a sus compañeros amedrentarse, pero en su segunda venida, ¿sí? En su segunda ida a la tierra de Canaán, él ya fue con la espada, con el shofar, con el arca, y directamente guerreando, y para guerrear, como dice, venciendo y para vencer, salió victorioso en todas sus batallas en las cuales Adonai lo acompañó, ¿sí? Entonces, ¿por qué le estoy citando también a Yehoshua, a Josué? Porque él también, así a manera de Yosef ben Jacob, Yehoshua ben Nun también es un prototipo de Mashiach, de Yeshua, porque él también lo hizo así, ¿no? En su primera manifestación, él se presenta como pasivo, como suave, ¿sí? En la segunda, se presenta como guerrero y como áspero, ¿sí? Entonces, pasemos al desarrollo de esta parashá, ¿sí? Voy a pedir que leamos el versículo 1, ¿sí? El versículo 1 de la... Cuando digo versículo 1, no estoy diciendo que leamos el número 1, sino el primer versículo de esta parashá, que es el verso 18, ¿sí? Que viene a ser 44, 18. Cualquiera, ¿no? Cualquiera que lo pueda leer. Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Bien. Cuando nosotros vemos esta palabra, ¿no? Porque tú eres como Faraón, vemos a Judá acercándose a José. Yo pensaba, este año, ¿no? 2021, yo pensaba y decía, cuando Judá, ¿sí? Que es la tribu reinante, ¿sí? De las 12 tribus, la tribu que iba a reinar, y le dice, tú eres como el mismo Faraón, al hermano, que había él vendido como esclavo, que había él menospreciado, que habían tirado a una cisterna vacía, ¿sí? Cuando él le dice, tú eres como el mismo Faraón, obviamente sin saber que era su hermano, yo digo que ese es el punto clave, ¿sí? Cuando ustedes, chicos, cuando ustedes escuchen a los judíos, a los ultraortodoxos, ¿sí? A los hasídicos, ¿sí? A los sefardíes o a los askenazíes, a cualquier tipo de judío, cuando usted escuche decir, ese Jesucristo, ¿sí? Porque estamos hablando de Safna Panea, ¿vale? Estamos hablando de Safna Panea. Cuando ellos digan, ese Jesucristo es como el mismo Dios, estamos, pero ahí, obviamente, ¿no? Vamos a estar ahí a que obviamente Yeshua se manifieste, Yeshua se muestre como él realmente es el Mesías judío de Israel, ¿sí? Pero tienen que salir esas palabras de la boca de los más ultra ortodoxos y más controversiales al Evangelio, que son ellos, digamos, ¿sí? Porque... El otro día, hace una semana, le preguntaba a Claudio, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que ellos reconocieron a Yeshua como el Mesías? ¿Cómo nos vamos a enterar que todos lo hicieron? ¿Y esa fue la pregunta que le hice. qué se respondieron, digamos? ¿Quién sabe? Ya nos daremos cuenta. Bueno, quizás estamos ante una de las hipotéticas respuestas, ¿sí? Es decir, ¿cómo nos daremos cuenta cuando ellos realmente lo acepten? Cuando ellos estén diciendo, che, pará, mirá, ese Jesucristo, ese Jesús que tanto la gente sigue, se me hace que es como el mismo Dios, digamos. ¿Por qué? Porque habíamos hablado en la parasha anterior, habíamos hablado de que la multiforme gracia de Dios tiene para nosotros mostrarnos en estas porciones
que él puede hacer en Parashat Shemot, hacer que el faraón es el diablo, pero él puede hacer que en la trilogía de Vayeshev, Miketz y Vaigash, él puede hacer que el faraón sea, esté representando, ¿sí?, a Dios. ¿Sí? Y vaya que sí, ¿verdad? Porque nosotros, suponete, si nosotros decimos cuál es, digamos, el paradigma religioso siempre ha sido de que el faraón con su cosita larga aquí, que ahora no me acuerdo cómo se le llama, ¿no? Esa barba faraónica que le ponían aquí, no me acuerdo, ¿sí? Él con sus coronas de oro, ¿sí? Con sus ojos maquillados, con sus ojos bien delineados, todo, era el diablo, ¿sí? Todo el mundo lo representaba como el diablo, ¿sí? Cruzando también los dos bastones del juicio, ¿sí?, del faraón, condenando a alguien, es decir, siempre ha sido representado como el diablo. Lo que en nuestra cabecita cristiana no entraba, ¿sí?, era que leyendo la Torá desde el principio, ¿sí?, el faraón no siempre fue el representante del diablo. Es más, comenzó representando a Dios, ¿sí? ¿Y por qué digo representando a Dios? Porque en este caso, faraón lo corona como visir, ¿sí?, como gran visir de Egipto, ¿sí?, y como el número 2, y como le llamaríamos nosotros con un lenguaje más sencillo, el virrey, ¿sí? El virrey de Egipto en ese tiempo era el virrey del mundo. También lo podríamos llamar primer ministro, ¿sí? Primer ministro de Egipto, ¿sí? Pero para que sea el primer ministro de Egipto tendría que tener ministerios, pero nada que ver, ¿no? Era un visir, ¿sí? Con términos más a la época, ¿sí? Era un visir, era como hemos dicho, un virrey, ¿sí? Dueño de todo, nadie levantaba manos sin el permiso de José, ¿sí? Todo se hacía bajo la palabra de José, ¿sí? Entonces eso era lo que por ahí, como yo decía al principio, antes de la grabación, que decía que hay que ser, si sos judío y lees Vayigash todos los años, tenés que ser muy ciego o muy contrera, ¿sí?, para no darte cuenta de que te está hablando de Yeshua, de que te está hablando del Mashiach, ese mismo que estás rechazando, ¿sí? Obviamente, ¿no?, a la luz de la profecía, ¿sí?, de la profecía de lo que es las porciones estas, nosotros no podemos renegar mucho de que ellos no acepten a Yeshua. No podemos renegar de mucho. Porque si nosotros renegamos y decimos, che, ¿por qué de una sola vez no lo aceptan? ¿Por qué se niegan a aceptarlo? ¿Por qué? Estaríamos nosotros mismos negando las líneas de la Torah que nos dicen de que los hermanos, chicos, José tuvo que decirle 2 veces que él era José. Es decir, que ni aún José diciéndole que él era José, viste que ellos se quedaron en silencio, ¿sí? No sé a quién le tocó eso, creo que le tocó a Duli o a Javi, no sé a quién le tocó, la parte esa del famoso Ani Yosef, yo soy José, ¿sí? Yo soy Ani Yosef Ajeja, yo soy José su hermano, ¿sí? Entonces, ellos se quedaron, pero perplejos, paralizados, mudos, y José les tuvo que decir de nuevo, Ani Yosef Ajeja, ¿vive nuestro padre aún? ¿Sí? Y ahí vamos a hablar también algunas cosas que dice el Midrash, que dice Rashi, que dicen algunas cuestiones, como que hasta incluso, ya que he citado a Rashi, de que le tuvo que enseñar su circuncisión. ¿Sí? No sé si han llegado a leer eso. ¿Sí? Que dice que hasta incluso probablemente le haya enseñado su circuncisión, porque decía, estos chicos no reaccionaban, ¿sí? Si estoy diciendo que soy José. Pero imagínate la cosa aberrante que hicieron ellos. Y ahora que esa persona esté como vicepresidente de la nación, era algo increíble. Yo creo que no creían porque lo habían abandonado a su hermano, lo habían vendido y quizás ya pensaban que lo habían matado, estaba muerto, y que ahora lo encuentren vivo y con ese estatus social rico, era Poderoso, increíble. poderoso. Poderoso, para el colmo poderoso, él manda más casi. ¿Sí? Hasta él ha jugado un poco con su poder, ¿sí? Cuando retuvo, ¿sí? A ellos los retuvo en la prisión 3 días, ¿se acuerdan? Para allá anterior, cuando retuvo 3 días, aún cuando hizo quedar a Simeón,
¿sí? En la prisión hasta que ellos vuelvan. O sea, él jugó un poco con ese poder, ¿sí? Y hay una parte que a mí me fascina, ¿sí? De estas porciones, ¿sí? De todo lo que es la trilogía esta, es la parte en cuando él les toma el pelo prácticamente porque le dice, ¿no sabíais que yo soy un hombre que sabe adivinar? ¿Sí? O sea, obviamente nosotros sabemos que como él, ¿sí? Como él, un hijo de Jacob, descendiente de uno de los patriarcas de nuestro pueblo, ¿sí? Obviamente, el pecado de la adivinación, nosotros sabemos que es condenado por la Torá con la muerte, ¿sí? Pero él, como que, no te estoy diciendo que les mentía, sino que ya que estamos jugando a que yo soy el virrey y que no soy su hermano y que ustedes no me conocen y que ustedes vinieron como espías y yo lo voy a adivinar, o sea, José como que jugó con ellos, ¿sí? Como un ratón, como un gato juega con el ratón, ¿no? José jugó con ellos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando dijo, vamos a devolverle el dinero, le devolví el dinero y vamos a colocar la copa de plata, ¿sí? No tenemos ningún, chicos, no tenemos ningún registro toraico, ¿sí? De que diga que José reveló los sueños a Faraón por medio de una copa de plata, ¿sí? O sea, todo esto fue un invento de él, ¿sí? Un invento improvisado de él para, digamos, confundirlos aún más a ellos. Dijo, este tipo es un adivino, ¿sí? Este tipo es un adivino, y bueno, tristemente la copa fue hallada, estamos citando pedacitos de la parte final, ¿sí? De Miquets, ¿sí? ¿Se acuerdan de que la copa fue encontrada en el, la copa fue encontrada en el costal de Benjamín? Y bueno, ¿qué dijo Judá? Ya ahí empezó a demostrar su corazón arrepentido, un corazón nuevo que él tenía, y dijo, Señor, ahí hablamos del mayordomo, ¿sí? Hablamos del mayordomo, y dijo, Señor, quede yo en lugar de él, yo voy a hablar con el visir, déjeme por favor. Listo, dice, ¿qué diremos si la copa fue encontrada en el costal del muchacho? ¿Qué diremos? ¿Sí? Hemos sido hallados culpables delante de nuestro Señor. ¿Sí? Ellos ni lo negaron, ni lo negaron. Entonces, como les dije, ¿no? José burlándose de ellos, diciéndole, no sabías que yo por medio de esta copa suelo adivinar, yo soy adivino, ustedes no me van a engañar porque yo soy adivino. Él hizo todo esto, ¿no? Para probar realmente si ellos habían o no cambiado, ¿sí? Y vaya que era una buena oportunidad para probarlo, porque el muchacho, ¿sí? El muchacho que le quedaba a Jacob, era hijo de la misma esposa con la que tuvo José, ¿sí? Hablamos de Raquel, ¿no? Es decir, que todo el odio y todo el resentimiento que ellos tenían contra José, se lo podían tranquilamente haber volcado a Benjamín. Se lo podían tranquilamente haber volcado a Benjamín. Entonces, la duda, ¿sí? La duda que Joseph tenía era, si estos tipos le están haciendo pasar todo lo que me hicieron a mí, a mi hermanito, o si realmente estos tipos cambiaron, ¿sí? Y la mejor forma de saberlo era probándolos, así como los probó por fuego, ¿sí? Los probó por fuego a todos, y Baruch Hashem que todos pasaron la prueba, pero Judá se llevó todas las medallas, ¿no? Judá se llevó todas las medallas. Judá es el que realmente demostró. Yo siempre veo ahí las diferencias que hay entre Rubén hablándole a su papá y entre Judá hablándole a su papá. Tenemos a Rubén diciéndole, mira, si no te lo traigo al muchacho, te agarra a mis hijos y matamos, ¿sí? Ese reflejo de desprecio por los hijos se ve reflejado en su propia tribu. Cuando vemos a la tribu de Rubén pasando el Jordán, no quieren pasarlo. Ellos dicen, nosotros nos quedaremos de este lado, ¿sí? ¿Y qué dicen ellos allí? Y vamos a criar vacas, ¿sí? Vamos a poner, dice, vamos a plantar, vamos a sembrar la tierra, y también dice, vamos a cuidar a nuestros hijos. En tercer lugar quedan los hijos, ¿sí? Entonces, ese desprecio, ¿y qué hicieron ellos? Hicieron un convenio y dijeron, el trato es que las 12 tribus vayamos a la guerra, ¿sí? Entonces dice, si vosotros queréis quedaros aquí, de este lado del Jordán, prometan que vamos a ir a la batalla, y hasta que no conquistemos toda la tierra, vosotros no volveréis a la tierra. Hecho, dijeron. 14 años pasaron hasta que ellos pudieron regresar, ¿sí?
Y en esos 14 años, los pibes se fueron de las manos. 3 ciudades de refugio para 2 tribus de Israel. Tenía que tener el lado más oriental de la tierra prometida, ¿no? Entonces, y después vemos el reflejo contrario, ¿sí?, de Judá diciéndole a su papá: papá, yo lo llevaré al muchacho, pero si no te lo traigo, ¿sí? Y ahí vemos también unos destellos de sombra profética de Mashiach, cuando él le dice: si no te lo traigo, yo seré culpado, ¿sí?, delante de ti para siempre, ¿sí? Yo voy a ser culpado delante de ti para siempre, yo soy el culpable, ¿sí? Y bueno, no vemos a Judá ofreciendo a sus hijos, ni diciendo mata a mis hijos, nada, ¿sí? Puntos que nosotros vemos, ¿sí? Ya lo vimos en el libro de Bereshit, con el tema de Sodoma y Gomorra, de Lot, y también lo vimos en el libro de Jueces, con el tema del levita y su concubina, ¿sí? Gente que dice: agarra a mis hijos y mátalo, haz lo que quieras con ellos, ¿sí? Pero esa no es la cuestión. Judá dijo, yo seré culpado delante de ti para siempre, ¿sí? Entonces tenemos, como una breve introducción a lo que hemos hablado, tenemos Vaigash, que le he puesto de título acércate a él, ¿sí? Que sería, si yo te lo tendría que decir en hebreo, sería Vaigash Elah, ¿sí? Vaigash Elah Yeshua, acércate a Yeshua, ¿sí? Acércate a Yeshua, ¿sí? Así como Judá se acercó a Yeshua en ese tiempo, que era Safna Panea, ¿sí? Vamos a hablar con propiedad, ¿sí? Como Judá se acercó a Yeshua, ¿sí? Se acercó a José, que estaba representando nada más ni nada menos que a Yeshua HaMashiach, ¿sí? No sé qué piensan ustedes de las obras de teatro, ¿sí? Que por ahí los invito a que vean las obras de teatro en YouTube. Hay muchas obras de teatro cristianas que han hecho, por ejemplo, de Soldado Romano, de muchas dramatizaciones, ¿sí?, cristianas que son bíblicas, ¿sí?, que sacan de la Biblia. Y yo pienso que esta es una de esas dramatizaciones, ¿sí?, proféticas. Vemos nada más ni nada menos que a las 12 tribus reunidas, ¿sí?, contemplando, obviamente poniendo una pequeña pausa, cuando vamos a escuchar de la boca del visir decir: haced salir a todos, ¿sí?, todo aquel que no sea circuncidado, vamos a hablar del corazón en este caso, todo aquel que no sea circuncidado, fuera de aquí. Y él se manifestó, ¿sí? O sea, José se manifestó cuando fueron echados afuera todos los egipcios, ¿sí? Al menos de esa sala donde ellos estaban reunidos, al menos de esa sala fueron echados fuera todos los egipcios, ¿sí? Y José iba a comenzar a hablar en hebreo, ¿vale? José ya no iba a necesitar de intérprete, José iba a comenzar a hablar en hebreo, porque hasta entonces habíamos tenido un José hablando por medio de intérprete, ¿sí? La Torá no nos dice qué idioma hablaba, yo más me inclino hacia el copto, o al copto primario, que era el idioma de los egipcios, ¿sí? No vamos a decir el egipcio, sino el copto que hablaban ellos, ¿sí? Y él requería de como dije recién, un traductor, ¿sí? Un intérprete, ¿sí? Se traduciría como un traductor, ¿sí? Ahora, la pregunta, y si por ahí no se la hicieron, es que ese intérprete tenía que haber hecho el curso Kasher, ¿sí? ¿Por qué? José le tenía que haber dado el curso Kasher, porque ¿cómo iba a hablar hebreo el intérprete si no era hebreo? ¿Me doy a entender? ¿Sí? El único hebreo que había en Egipto allí, Yosef, Ben Jacob. Ahora, este chico, ¿sí?, que algunos le atribuyen que es Menashe, ¿sí? Algunos le atribuyen que es Menashe, por ahí las edades no dan, ¿sí? Por ahí puede que sea un mayordomo que se haya hecho amigo de José, ¿sí?, Yo en creo la que cárcel. era, según la historia de la serie, yo creo que fue quien le enseñó el idioma ese que decís vos, no es Egipto, no es egipcio. Sí, había un escriba, el escriba que le enseñó. Que era re bueno. Yo creo que el escriba, bueno, vos me enseñás y yo te enseño. Capaz que él hizo de intérprete en ese momento. Claro, sí, sí, sí.
Según la serie, ¿se acuerdan que habíamos dicho que... Uy, spoil. Habíamos dicho que... habíamos dicho que el monopolio del Midrash no lo tienen los judíos, ¿sí? Nosotros podemos, como decía un hermano, podemos midrashear por ahí. Nosotros podemos imaginar cómo aconteció, cómo sucedieron las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un solo midrash, chicos, hay midrashim, ¿sí? Hay muchos midrash que se acuerdan qué significaba midrash, ¿sí? La palabra midrash es una palabra compuesta por dos palabras hebreas, es midrash, que significa significa cómo, drash significa interpretar, ¿sí? ¿Cómo interpretar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Sí? Es uno de los niveles de interpretación de la Torah, que es el nivel drash, ¿sí? Entonces, por ahí, que yo les había comentado, la famosísima película de César B. DeMille, que es la película de los 10 mandamientos, en inglés es The Ten Commandments, ¿sí? Cuando ustedes la vean de nuevo, ¿sí? Pongan pausa cuando la película esté empezando y van a ver que dice, a film de César B. DeMille, y abajo dice inspired o inspirada en el Midrash y en el Humash, ¿sí? O sea, Humash, ¿qué es Humash? ¿Alguien sabe? Humash. Bueno, Humash es el libro judío que todos tenemos en la casa, es la Torá. Es la Torá, ¿sí? Humash es uno de los nombres que tiene la Torá, ¿sí? Tiene varios nombres. Humash, después tiene Pentateuco, ¿sí? La ley y la Torá, ¿sí? En sí, la Torá Emet. Pero Humash es uno de los nombres que tiene la Torá, ¿sí? Los 5 libros de Moisés. Entonces, cuando comienza esa película, dice inspirada en el Humash y en la Torá, ¿sí? Perdón, en el Humash y en el Midrash. ¿Qué significa eso? Que la película, ¿sí? Ha echado mano del Midrash para enriquecer la película y para poder tener un poquito más, porque digamos, si ellos tenían que hacer la película con el presupuesto más grande de ese tiempo, ¿sí? Iban a tener que hacer los 10 mandamientos y nada más. Pero ellos con el Midrash se basaron en todas las otras cositas que ellos le añadieron allí. Entonces, probablemente los escritores brasileños que escriben los guiones de las novelas bíblicas, probablemente ellos también echan mano del Midrash, ¿sí? ¿Sí? Probablemente ellos también. ¿Y cuando uno se da cuenta de eso? Cuando uno conoce un Midrash, ¿sí? Y lo ve en la pantalla y dice, esto lo sacaron del Midrash, ¿sí? No se sorprendan si por ahí hacen de Pinchas, ¿sí? Entonces, por ahí podemos pensar, ¿quién es o quién fue el traductor de José? Bueno, el Midrash dice que fue Manasés, ¿sí? Hay otro Midrash que dice que fue un amigo de José que se hizo amigo en Egipto, que probablemente lo conoció en prisión, pero era un escriba que le enseñó el idioma de los coptos, ¿sí? El idioma antiguo de los hijos de Cam, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que es lo que yo tengo para compartirles. Bueno, quedan 4 minutos, ¿sí? De esta sesión. Pero vamos a ver un poquito lo que yo tengo para compartir antes de que entremos de lleno al desarrollo de la porción, ¿sí? Bueno, esta es la parasha Vaigash, acércate a él, ¿sí? Acércate a Yeshua, ¿sí? El nombre de las parashot o porciones. Bien, por ahí no viene mal un poquito de raíces hebreas, siempre que hablemos un poquito de raíces hebreas y por qué las porciones se llaman como se llaman, ¿sí? Toda parashá comienza con la palabra más relevante del primero o segundo versículo del texto citado. Y en la mayoría de los casos, estas palabras son sustantivos o verbos, incluso nombres, chicos, incluso algunos nombres, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Los cuales suelen venir acompañados por los nombres de los personajes bíblicos, incluso héroes de la fe, como por ejemplo, vamos a poner aquí esto. Bereshit, ¿sí? Lech Lecha, Vayera, Hayé, Toló, Vayetze, ¿sí? Ahora yo le voy a pedir un poquito su participación, ¿sí? ¿Quién o qué personaje de la Biblia está vinculado a la parasha Bereshit? A ver si se animan. Bereshit, ¿cómo dice el texto? Desde el principio. Bereshit, ¿desde el principio quién? Creo.
Bereshit bara Elohim. En principio, muy bien, ahí está, ¿ven? Entonces tenemos, como dice aquí arriba el texto citado, dice, estas palabras suelen venir acompañadas por los nombres de los seres de la fe. Por ejemplo, la parashá Bereshit está vinculada a Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir en hebreo Bereshit bara Elohim? En el principio creó Dios. Ahora vamos con esta que está más fácil, ¿sí? Con esta que está mucho más fácil. Lech Lecha. ¿Qué personaje bíblico está relacionado a Lech Lecha? Abraham. ¿Sí? Lech Lecha, ¿sí? ¿Sí? Ahora Vayera, ¿se acuerdan de Vayera? Y apareció, ¿quién apareció? Jacob. No, no, ni siquiera existían todavía. Vayera, Wow. ahí está. Muy bien, Claudio. ¿Quién se aparece? ¿Quién se aparece? Abraham, ¿sí? Ahora esta está fácil, miren la cuarta. Hayé. ¿Hayé qué? ¿La vida de quién? De Saraí. La vida de Sara, muy bien. La vida de Sara, ¿sí? Hayé, Sara. Ahora Toldot, ¿se acuerdan de Toldot? ¿Sí? Generaciones, o esta es la historia de quién, decían. Estas son las generaciones de quién. De Jacob. No. Quiero que... Sí, Jacob es el personaje principal de Toldot, pero la Biblia dice Toldot le Isaac, ¿sí? Estas son las generaciones de Isaac, ¿sí? Isaac, hijo de Jacob. Y por último, bueno, ahí tenemos, por último, Vayetze, que en realidad tenemos, miren, Vayetze, Vaishlach y Vayeshev, estas tres están vinculadas a este personaje, ¿sí? A Jacob, ¿sí? Obviamente hay algunas excepciones, ya con esto terminamos esta sesión. Hay algunas excepciones. ¿Por qué no me...? Aquí era. Por ejemplo, Noah, Miketz, Pinhas, Bo, Balak, Yitro y Korach son porciones, como le dije, la mayoría son aquí nombres, ¿ven? Noah, ¿sí? Es un nombre directamente, Pinhas, Balak, Yitro y Korach, ¿sí? Y con estas dos excepciones de Miketz, que significa al cabo de, ¿sí? Al cabo de, ¿se acuerdan? Y después Bo, que significa que vamos a ir a enfrentarnos a Faraón, ¿sí? Pero Vaigash, y ahí los dejo con la incógnita hasta que empecemos la segunda sesión. Vaigash, ¿quién sería? Vaigash, ¿quién?